Artículo de opinión. Una yogini alemana cambió mi vida. La conocí en la aldea de Kleinsoll, cerca de Wegel y de Salzburgo, Austria. Dirigía el Sivananda Yoga Centrum en la calle Massmannstraße de Múnich. Se llamaba Swami Ramananda y era discípula del médico Swami Sivananda. Ella me causó cogniciones intensas de quién soy yo, y el amor no cabía en mi corazón. Esa no fue mi única conexión espiritual especial que tuve con personas de Alemania. Era una señora mayor alemana, practicante de yoga, de un gran carisma espiritual. Se llamaba Swami Ramananda, porque era devota del dios Ram, o Rama, y no dejaba de practicar su mantra. Nunca supe su nombre de pila, ni tuve ninguna foto de ella, pero intuía que se había vuelto tan espiritual a consecuencia de haber vivido los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Dirigía el Sivananda Yoga Centrum en la calle Massmannstraße de Múnich, en los años 70. Pasé un retiro de agosto con su comunidad en una granja de la aldea de Kleinsoll, cerca de Wegel y de Salzburgo, Austria, la patria chica de Mozart. Fue el verano más especial de mi vida. Llovía todos los días y hacía frío por la noche. Por la mañana celebraban una ceremonia de puya o adoración hindú en la que bañaban a sus dioses con yogur aguado. Nunca me ha gustado la idolatría, ni la hindú ni la católica, pero aquel ambiente tenía una magia especial. La comida era vegetariana, con sabores de especies exóticas, y había muchos jóvenes como yo de diversos países. ¿Qué es el yoga? El yoga, del sánscrito yoga igual a unión, es un conjunto de disciplinas físico-mentales originales de la India y destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con el absoluto. Estas prácticas de meditación se practican en el hinduismo, el budismo, el jainismo y actualmente en el cristianismo, mucho más de lo que ustedes creen. Aunque existe una corriente de yoga independiente, existe una corriente de yoga independiente de cualquier religión, con la que yo me identifico absolutamente. El yoga otorga como resultado la unión del alma individual con la divinidad, la percepción de que el yo es espiritual y no material, así como el bienestar físico y mental. El Hatha Yoga o yoga físico es el más difundido en todo el mundo y es conocido por sus asanas o posiciones y estiramientos corporales. Se trata de un sistema de posturas físicas cuyo propósito es lograr que el cuerpo esté apto para la meditación. Los asanas o asanas generan serenidad física y mental, de tal forma que un yogi pueda sentarse durante varias horas en una postura de meditación sin sufrir fatiga o inquietud. Una de las asanas principales es el Padmasana o posición de loto. Padmasana, el acento así. Y otra es un ejercicio llamado el saludo al sol o Surya Namaskar. El Jnana Yoga o yoga del conocimiento, mi favorito, se refiere al aprendizaje o conocimiento conceptual y a la más elevada sabiduría, visión intuitiva o gnosis, es decir, una especie de conocimiento liberador o intuición que conduce a la realidad última. El término griego gnosis, el latino cognoscere y el sánscrito jnana son derivados de la misma raíz indoeuropea, o sea que todas estas civilizaciones pertenecemos al mismo tronco indoeuropeo. Cambio de conciencia. Lo fuerte fue lo que experimenté durante varios meses tras regresar a Madrid. No sé lo que me hizo la presencia de esta señora tan especial, pero empecé a tener cogniciones intensas de quién soy yo
y el amor no cabía en mi corazón, bañado de lágrimas de consuelo y felicidad, permanentemente, día y noche. Desde entonces soy otra persona más auténtica, totalmente diferente. Pasé una temporada en un estado de iluminación espiritual las 24 horas del día. No necesitaba ni dormir, puesto que el sueño era consciente y meditativo. Empecé a sentirme culpable de ser más feliz que el resto de la gente, y frustrado de no lograr que nadie comprendiera mi estado de conciencia. Nadie me comprendía y corría el riesgo de que me tomaran por loco y acabara atiborrado de pastillas en un psiquiatra. Antes de cada iluminación pasaba por una crisis profunda, que es lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. Pero el mayor problema era que esa felicidad era incompatible con mi trabajo de estudiante y que no me permitía terminar la carrera de periodismo, por lo que renuncié a ese estado temporalmente. Fue algo muy doloroso, como descender del cielo al infierno, y fue el mayor error que cometí. Luego me arrepentí de ello toda mi vida, porque ese estado de felicidad no regresó nunca más. Sí, he tenido momentos, pero no permanentemente como en aquella ocasión. A pesar de que pedí perdón a mi Creador por rechazar aquel regalo que me dieron. Si alguien ha cometido errores en su vida, yo tengo un récord modesto, una buena colección de torpezas personales en mi haber, y también de vergüenzas por mis meteduras de pata. Y por eso he aprendido tanto. Todo eso está borrado y superado, pero lo cuento como lección por si les sirve de provecho a otras personas que están en un camino evolutivo de ascensión igual o parecido al mío. Personas notables. Mi vida ha sido siempre un encuentro constante con personas notables, que han cambiado mi conciencia, mi modo de ver el mundo, y que iré relatando poco a poco. Honor y agradecimiento a todas ellas, porque no hubiera evolucionado sin esta interactuación con almas evolucionadas. Esta no fue la única conexión espiritual que tuve con personas de nacionalidad alemana, lo que me lleva a sacar la conclusión de que algunos alemanes tienen algo especial. Ya conocemos los horrores y salvajadas de la Segunda Guerra Mundial, el lado oscuro de Alemania, lo mismo que el lado oscuro de España. Pero también es verdad que existe otro lado luminoso, como la existencia de muchos alemanes, de muchos ciudadanos alemanes con alta evolución espiritual. Pasa algo parecido en España. Existe una España oscura y tenebrosa que fue retratada en las pinturas negras de Goya, y otra España luminosa y espiritual que dio origen a los místicos más grandes del mundo, en las tres religiones abrahámicas del Mediterráneo: cristianismo, islam y judaísmo. Pero actualmente Alemania es el país de Europa con mayor número de corrientes espirituales y humanitarias, y donde más se utiliza la medicina natural. Siempre he tenido una conexión muy especial con el pueblo alemán y con su cultura. Quizás porque Alemania está conectado con el primer rayo divino de la fuerza, la fe, el poder y la voluntad. Y yo también tengo conexión con dicha energía. Schopenhauer, el poder de la voluntad, el mundo como voluntad y representación. Está constantemente este tipo de vibración en la cultura alemana, hasta en el propio nazismo, que era voluntad y poder, aunque luego se desvió, pero siempre parte del mismo tipo de energía o rayo divino. La nobleza de los alemanes me suele caer bastante mejor que la zorrería de los británicos. Pero comprendo también que los germanos tienen sus defectos, como todos, y muchos, igual que nosotros los españoles. También me caen mejor los irlandeses que los británicos, hablando en términos generales y no personales, porque
en términos individuales siempre hay excepciones, y yo tengo amigos británicos y vecinos británicos con los que me llevo maravillosamente. Swami Sivananda. La profesora Ramananda era discípula del médico Swami Sivananda, un gigante mundial de la espiritualidad universal, famoso en todo el mundo porque fue pionero en llevar el yoga a Occidente, cuya doctrina influyó mucho en mi vida. Kapoor Swami Iyer, 1887-1963, más conocido por su seudónimo Swami Sivananda, fue un maestro espiritual, fundador de la Sociedad de la Vida Divina, y vivió la mayor parte de su vida en Rishikesh, en la meca mundial del yoga. Yo he estado 3 veces en India, pero nunca llegué a visitar Rishikesh, me quedé con las ganas, porque ahí se concentra, es Gurulandia, se concentran todos los gurus y todos los ashramas del mundo. Ashram significa comunidad. Por un módico precio te puedes hospedar en un ashram y practicar disciplinas espirituales. Lo digo para el que viaje a la India. Swami Sivananda Sarasvati fue propagador del yoga y de la doctrina Vedanta. Su lema era: sirve, ama, da, medita, purifícate y realízate. Visitó Benares, Nashik y Rishikesh, donde en 1924 conoció a su gurú, Swami Vishwananda Sarasvati, quien le inició como un sannyasin o monje renunciante, y le confirió su nombre espiritual. Tras la iniciación, Sivananda se estableció en Rishikesh. Para quien quiera viajar a Rishikesh, hay que ir primero a Haridwar, que está a orillas del Ganges, igual que Rishikesh, y luego coger otro autobús a Rishikesh. Se puede viajar desde Delhi. Pues como iba diciendo, tras la iniciación, Sivananda se estableció en Rishikesh y se sumergió en intensas prácticas espirituales. Sivananda practicó austeridades y trabajó desinteresadamente durante muchos años ayudando a los enfermos. Esto se llama Karma Yoga o yoga de la acción desinteresada. Por eso siempre he dicho que los yogis no están por encima del bien y del mal, están claramente al lado del bien, ayudando a la gente siempre que pueden. Con algún dinero de su póliza de seguros vencida, fundó un dispensario de calidad en Laxmanjula, en 1927, donde servía tanto a los peregrinos como a santos o pobres que necesitaban de su experiencia médica. Pobre Madre India, la cantidad de pobres que hay ahí. Estableció el Ashram Sivananda Nagar, que se traduce como la ciudad de Sivananda, junto a la orilla del río Ganges, a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad de Rishikesh. Durante la estancia de Sivananda en Rishikesh, en sus viajes por la India, muchos acudieron a él buscando guía en el camino espiritual. Permitió que algunos de ellos vivieran con él y les enseñó. Sivananda pedía a sus discípulos que hicieran copias de sus cortos artículos y los enviaran para su publicación. Poco a poco empezaron a acudir numerosas personas y su círculo empezó a crecer. Intelectuales de todo el mundo y gente buscadora acudieron al ashram de Sivananda. Yo en aquella época no había nacido o era todavía un niño, por lo tanto no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero me inspira mucho uno de sus sucesores, que es Swami Chidananda. Me inspira mucho porque me daba la sensación, la apariencia de ser una especie de San Francisco de Asís al estilo hindú. Sivananda fundó la Sociedad de la Vida Divina en 1936, cuando empezó la Guerra Incivil Española, a la orilla del sagrado río Ganges. La distribución gratuita de literatura espiritual atrajo a un flujo constante de discípulos al Swami,
incluyendo a Swami Satyananda Sarasvati, fundador de la línea Satyananda Yoga o Bihar Yoga, así como al famoso adolescente Krishnamurti, 1918-2007, quien lo visitó regularmente durante 7 veranos para practicar meditación. Sí, Krishnamurti decía que no había que practicar meditación, pero él la practicaba. Esa es la contradicción. En 1939, a los 21 años de edad, Sivananda arregló para que Krishnamurti conociera a su maestro espiritual famosísimo, Ramana Maharshi. Krishnamurti más tarde relataría que le preguntó a Ramana: ¿es que eso que es conocido como moksha o liberación, usted me lo podría dar? Ramana Maharshi respondió: yo te lo podría dar, pero ¿tú podrías tomarlo? Es decir, ¿tú estás preparado para tomarlo? En 1945, Swami Sivananda creó la farmacia ayurvédica Sivananda y organizó la Federación Mundial de Religiones. En 1947 estableció la Federación Mundial de Sadhus o Ascetas. Y en 1948 la Academia Forest de Yoga y Vedanta. Llamó a su presentación el yoga de síntesis. 296 libros, con esto acabo. Swami Sivananda fue un escritor prolífico y escribió 296 libros. Muchos están traducidos al español y pueden buscarlos en internet porque son gratuitos. Los libros eran sobre temas variados: metafísica, yoga, religión, filosofía occidental, psicología, escatología, bellas artes, ética, educación, salud, refranes, poemas, epístolas, autobiografía, biografía, historias, dramas, mensajes, discursos, diálogos, ensayos y antología. Es decir, no solamente era un yogi, sino que era un gran humanista y escritor. Sin embargo, sus libros recalcan la aplicación práctica de la filosofía del yoga por encima del conocimiento teórico. En sus libros dijo: si todo el tiempo que muchos dedican a leer sobre lo espiritual lo dedicaran a practicar meditación, ya estarían iluminados. Y en Sadhana Tattva, o la ciencia de los 7 cultivos, para la rápida evolución del ser humano, escribió finalmente: una onza de práctica es mejor que toneladas de teoría. Practica el yoga, la religión y la filosofía en la vida diaria y consigue la realización del ser superior en tu interior. Muchísimas gracias por haberme escuchado y Namaste. La palabra Namaste significa desde mi corazón, desde el Dios que habita en mi corazón, saludo al Dios que habita en el tuyo. Gracias.